Pues bienvenidos a Estado de Alarma. Empezamos con todo nuestro recuerdo, con todo nuestro apoyo a las víctimas, que es lo que nos preocupa independientemente de que otros nos ataquen. Empezamos. Bueno, pues bienvenidos a todos. En un momento les presento una tertulia, como siempre, por supuestísimo de lujo, pero déjenme que les diga algunas de las noticias de hoy. Pedro Sánchez nos ha ido diciendo que permanentemente han seguido criterios científicos. ¿Científicos? ¿Saben lo que hemos descubierto en el diario? Que todos los gráficos, y ahora les explico cómo lo hemos descubierto, lo digo por esos que dicen que van cazando bulos, que van cazando fakes, bueno, pues a ver si los cazan en Moncloa, ¿vale? Los gráficos principales con los cuales se está demostrando o argumentando, ya veremos si las pruebas son reales, que estamos preparados para la desescalada de ese estado de alarma, de ese estado de confinamiento en el que nos encontramos, no están partiendo de ordenadores científicos, no están partiendo de ordenadores del Ministerio de Sanidad. Resulta que son tan torpes que se han dejado un rastro digital en esos gráficos. Y cuando te descargas los gráficos, lo que observas es que los principales gráficos, los principales indicadores en base a los cuales se está adoptando esta decisión de salir del confinamiento, tienen un rastro digital donde pone Iván Redondo. ¿Qué les parece? ¿Les parece un científico? O sea, yo sé que si lo comparamos con Fernando Simón, cualquier persona puede parecer un científico, pero ¿les parece medianamente serio que los gráficos finales estén pasando por las manos de una persona que ya no sabemos qué es lo que es? Porque yo ya literalmente lo elevaría a rey, pero a rey absolutista. Están pasando por las manos y por el ordenador de Iván Redondo antes de ser remitidos a la comunidad científica, a los laboratorios, a todos ustedes, a las empresas. ¿Tienen que pasar por el control de Iván Redondo? Bueno, eso es lo que descubríamos. Descubríamos que las estadísticas siguen amañadas hasta el punto de que ayer mismo, durante el tiempo en el que se justifica esta salida del estado de alarma, se omitió el envío de datos a la OMS. El dato de nuevas muertes apareció en España con un 0 y ponía al lado pendiente de envío. ¿Qué les parece? ¿Les parece serio? ¿Les parece normal? Por cierto, mientras, ¿se acuerdan de esa frase de Yolanda Díaz? Esa frase en la que ella decía, a ver cómo se lo explico, porque esto está lleno de periodistas, a ver cómo les explico, el parado ERTE no está parado. Bueno, yo les voy a dar los datos, luego los vamos a explicar en el programa, a ver si esto les parece paro o no les parece paro. En España ya estamos, dependiendo de la medición que se coja, dato EPA o dato registrado, por encima de los 3,3 millones de parados, o por encima de los 3,5 millones de parados, ¿vale? Después de incrementarse, por supuesto que sí, de incrementarse el número de parados en 121.000 personas. Después de destruirse puestos de trabajo por valor de 285.000. Y después de que sumamos en estos momentos 4 millones de personas que han solicitado ya entrar dentro de esos ERTES y que por supuesto han dejado de cobrar, por cierto con retraso porque no se les está pagando, y después de que más de 1 millón de personas autónomas en estos momentos hayan solicitado el cese de actividad. Señora Yolanda Díaz, ¿le parece eso paro? ¿Le parece eso paro? Usted que tiene un puesto de trabajo asegurado, como todos los que gracias a Dios lo estamos consiguiendo mantener, ¿le parece paro? ¿Le parece una situación en la cual ha funcionado su escudo social? Luego hablaremos de todo eso. Hablaremos de eso y hablaremos del ataque que ya nos están propiciando, que es tremendo. Directamente nos han enviado, bueno, aparte de cadenas de televisión, a decir que nosotros nos dedicamos a otras cosas, cada uno que diga lo que quiera. Nos han enviado ya al diario El País a decir que esto es un manual de la extrema derecha. Esto es un manual de la extrema derecha. A ver si ustedes, en su absoluto y total desconocimiento político, en su analfabetismo político, señores del País, empiezan a distinguir lo que es la libertad de expresión de lo que es ser de ultraderecha. Lo que es que se diga algo que a ustedes no les gusta, por cierto, ustedes a los cuales les convalidan sus deudas por papel, por orden política, para salvarles literalmente de su deuda, a ver si empiezan a aprender que el hecho de que alguien opine distinto de ustedes posiblemente es simple y llanamente que es una persona libre, que es una persona que dice la verdad. Punto final. Dejen ya de calificar, dejen de utilizar ese dinero que han conjugado determinadas deudas gracias a apoyos políticos, dejen de utilizar ese dinero en intentar machacar a la gente que nos intentamos expresar libremente. Vamos a empezar ya.
Bueno, pues ¿se acuerdan ustedes que decía Pedro Sánchez aquello de yo no duermo, no podría dormir si tuviera a Pablo Iglesias como vicepresidente o dentro del gobierno? Bueno, pues lo tiene, esto es un desastre colosal y a mí lo que me preocupa no es si duermen o no duermen los cargos políticos, lo que me preocupa es que hay 34.000 personas en estos momentos por ahora, ya veremos cuando se vaya destapando todo el ocultamiento de cifras de muertes, hay 34.000 personas fallecidas que esas personas desde luego sí que no duermen. Pero déjenme ya que presente a todos los tertulianos que tenemos. Isabel San Sebastián, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien hallado, Carlos. Buenas noches. De negro, del luto riguroso, como merece la situación, y con un pequeño homenaje a la Guardia Civil, una estatua preciosa del Círculo Ahumada. Estos días ha sido puesto en cuestión su nombre y yo quiero decir que la Guardia Civil está muy por encima de cualquiera de sus mandos, de modo que aquí estamos, al pie del cañón, como ellos. Bueno, me imagino que va la referencia por el general Santiago. Miquel Jiménez, ¿cómo estás? Encantado de tenerte. Muy bien, óptimo. Saludos a todos y a todas. Bien, bien, bien. Yo también de luto riguroso, no me lo quitaré durante mucho tiempo, por desgracia. Y también como un pequeño homenaje, hoy llevo aquí, no se verá, pero bueno, es igual, el pin de la Legión, porque quisiera dar las gracias a todos los miembros miembros, diría una portavoz de este gobierno, de las Fuerzas Armadas que están en estos momentos trabajando y luchando como jabatos, ayudando a la población, que para eso está nuestro ejército. Y Benjamín López, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. La verdad es que deseando ya debutar con vosotros aquí en estado de alarma y muy escandalizado por todo lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Yo ya me dedico a buscar alguna verdad que diga el gobierno en vez de a intentar destapar las mentiras, porque son tan numerosas y no nuevas, porque claro, la gente piensa que esto es del coronavirus. No, Pedro Sánchez nos ha mentido desde siempre, es su seña de identidad y ha seguido haciéndolo ahora con el coronavirus. Así que mi función ahora es buscar verdades que pueda decir el gobierno, más que mentiras. Bueno, pues bienvenidos todos. Vamos a empezar, luego vamos a hablar del último retoque. Bueno, ya de verdad que esto ya no sé muy bien cómo calificarlo, es de traca, luego lo vamos a mostrar. Los gráficos que están apareciendo en todos los supuestos documentos científicos, en base a los cuales se está justificando si se aplican unas medidas, si se dejan de aplicar, si se nos desescala, no se nos desescala, tienen un origen, y no es cuestionable, porque se han dejado el rastro digital en los gráficos, también además de que son muy hábiles ellos, son muy inteligentes. Tienen un origen y es el ordenador de esta persona que están viendo, el ordenador de Iván Redondo, que por lo visto ha debido pasar de jefe de gabinete, de demóscopo de cabecera, de asesor espiritual para todo, ha pasado ahora ya a científico. Y resulta que en los gráficos, además debe de ser también un informático, pero vamos, avezado, se ha dejado el rastro digital y aparece que efectivamente parten los datos científicos, los cuadros en base a los cuales se toman decisiones científicas, eso dice Pedro Sánchez, bueno, pues tienen la firma Eloven, usuarios /y redondo /desktop, es decir, el ordenador, epicurvas, conza, que es los datos con los cuales se denomina ese archivo. Iván Redondo. Ya sabemos quién es el cerebro científico de todo lo que está ocurriendo. No me extraña que nos pase lo que nos pasa. Pero luego vamos a hablar de esto. Pero dejadme que os pregunte, Isabel, quiero empezar por ti, la fotografía económica que nos están dejando. Ya tenemos la fotografía de una crisis humanitaria brutal, con más de 34.000 personas fallecidas. Hemos visto cómo primero asumían un bando único sobre las compras de material. Luego se lo empaquetaban a las comunidades autónomas al ver que habían provocado el mayor atasco y la mayor falta de preparación, la mayor falta de material que se ha visto nunca jamás en España. El colapso sanitario que han provocado. Y ahora resulta que descubrimos que también, evidentemente, en materia económica. 285.000 puestos de trabajo destruidos en la última EPA, 121.000 parados nuevos. Hay que recordar que ellos aseguraban que gracias a sus medidas no iba a haber parados. Y simplemente doy un dato, ahí estamos viendo algunas de las fotografías de los pantallazos, 563.000 afectados por ERTE solo en marzo, Isabel. Es atroz. Solo en marzo, porque y la EPA corresponde a enero, febrero y marzo, es decir, a 2 meses y medio buenos y medio mes malo. La siguiente será aterradora. Es espantoso, es que sus medidas no solo no están contribuyendo a mejorar la economía, sino que la van a empeorar. Ayer mismo me hablaban a mí de una persona que tiene 5 restaurantes. Me decía, yo tengo los 5 restaurantes cerrados, vete tú a saber cuándo los puedo abrir. Cuando los abra, tendré que readmitir a los empleados que ahora están en un ERTE y no puedo despedir a ninguno, pero es que no los puedo mantener. Moraleja, ¿qué va a pasar? Pues que voy a tener que cerrar o todos los restaurantes o por lo menos
3 o 4 de los 5 que tengo, porque es imposible que los mantenga todos abiertos y que mantenga todo el personal y que asuma las pérdidas que estoy teniendo estos meses. Eso multipliquémoslo por cientos de miles de restaurantes que hay en España, de bares, de cafeterías, de pequeñas empresas, de pequeños negocios. Es decir, que es que esto no ha hecho más que empezar. Las consecuencias económicas del COVID y de la gestión de este gobierno incalificable van a ser aterradoras, van a ser, desde luego, comparables a las consecuencias de la enfermedad y para muchas familias incluso peores. Miquel Jiménez, déjame que te pregunte, porque claro, el dato empieza a ser aterrador y que tenemos confirmado a través de la estadística oficial, pero es que hay solicitudes por valor de 4 millones de personas. 4 millones de personas han solicitado ya el ERTE. Evidentemente, si no consiguen acceder a él, porque han metido tal cantidad de burocracia en medio que dependen de una autorización laboral. Pero si no consiguen salir adelante esos ERTEs, significará que la empresa no les puede pagar, en cuyo caso estaríamos no solamente en 4 millones de personas, sino que pueden arrastrar a sus empresas al cierre. ¿Esta gente es consciente de lo que está provocando? Me refiero al gobierno. Yo creo que les da igual, Carlos. Creo que les importamos un pito. Han hecho una serie de medidas de cara a la galería, porque lo único que sabe hacer este gobierno son folletos de propaganda y nada más. Pero las condiciones para acceder a determinados préstamos ICO, las condiciones para poderse acoger a los ERTEs, todo esto está hecho de tal forma y manera que es casi imposible acogerse. Es casi imposible. Tú lo apuntabas hace un momento. Hay muchísima gente que no ha cobrado y no sabe si va a cobrar y cuándo cobrará, que es la tónica general de este gobierno. Mañana, pasado, estamos estudiando, ya veremos, y mientras tanto la cotidianidad se impone. Decía Isabel San Sebastián que tenía un amigo con 5 restaurantes. Mira, mi calle es muy chiquitita. Yo vivo en una calle de Barcelona, en el centro, muy chiquitita. De los 5 comercios que había, 3 no van a poder volver a abrir. Comercios familiares, 3 no van a poder volver a abrir. En Cataluña, además, permitidme el apunte, ya veníamos de todas las miles de empresas que se fueron por la humorada esta del procés, mientras los separatistas decían, qué bien, que se vayan, son unos traidores, si no hacen falta. Esto va a ser tremendo, esto va a ser tremendo. Vamos a contar los parados por millones, por millones. Hay algún economista que incluso llega a hablar de la cifra de 10, 12 millones de parados. Y esto no es ni alarmismo, ni extrema derecha, ni extrema izquierda. Esto es el pan de la gente. Y como estos lo tienen asegurado, lo que le pase al trabajador, al pequeño y mediano empresario, a la gente que en definitiva con nuestros impuestos les estamos pagando los sueldos, les importa, y perdonarme la expresión, un huevo. Benja, te quiero preguntar a ti, porque claro, yo creo que las palabras que está diciendo Miquel están haciendo alusión a lo que vamos a comentar en un momento, ese ataque en el que dicen que toda persona que está criticando en estos momentos al gobierno por su gestión es desleal con España. Ya volvemos. Los que son capaces de cargarse España y de dinamitar su constitución y de bombardear su unidad son los que hablan y reparten luego los carteles de quién es antiespañol y quién no lo es. Ya nos han empezado a poner ese cartel de ultraderecha, de no ultraderecha, ahí lo están viendo, lo vamos a hablar en unos momentos. Esto evidentemente, como dice Miquel, no tiene nada ni de ultraderecha ni de nada. Lo que tiene es de sentido común. ¿Yo qué quieren que le haga? Para toda esta gente hipersectarizada que tiene sus sueldos garantizados, hay gente que los pierde. Y en estos momentos estamos hablando, como dice Miquel, de que hay un montón de negocios que es posible que no vuelvan nunca jamás por la decisión que han tomado esta gente. Se negaron a hacer rebajas de impuestos, Benja, y se negaron a hacer un plan de asistencia a las empresas real. ¿Por qué digo real? Porque exigieron, para empezar a meter las ayudas, que por cierto eran todas avales, con lo cual no vale, para empezar a meter las ayudas se exigían una caída del 75% de la actividad en cada negocio. ¿Pero qué empresa se va a levantar después de haberse quedado en los huesos, en el 25%? Nadie puede mantener su estructura productiva, y dentro de esa estructura productiva, por supuesto, están los empleos. Nadie puede mantenerlos si se permite que caigan hasta un 75% y se queden en 1 de cada 4 euros, Benja. Sí, bueno, es que al final es todo propaganda, ¿no? Este gobierno está diseñado para la propaganda y para satisfacer también a sus socios nacionalistas catalanes, pero desde luego no está gestionado para diseñar, y les ha surgido esta crisis endiablada que no saben cómo meterle mano. Entonces, todo lo que anuncian es pura propaganda, ni siquiera sus medidas socialcomunistas son capaces de llevarlas a la práctica, ¿no? Nos anuncian una renta básica, no vamos a dejar a nadie atrás, todos son puros eslóganes. Pero luego en la práctica lo que vemos es que efectivamente la gente en los ERTE tiene dificultades para meterse, luego no saben cuándo van a cobrar, los autónomos dándose de baja, no hay ayudas, aquellos 200.000 millones eran también pura propaganda, ¿no? del gobierno,
Y claro, lo que hay que preguntarse es por qué estamos en esta situación, porque la estrategia del gobierno consiste en hacernos ver que nos ha caído una plaga bíblica, poco más o menos, y que, bueno, que están haciendo lo posible para minimizar las consecuencias de esa plaga bíblica. Pero no, hay que dejar bien claro que no hay tal plaga bíblica, que lo que está pasando es que la mala gestión del gobierno, sanitaria y económica, está produciendo que tengamos este número de desempleados, este número de autónomos dándose de baja, esta cantidad, millones de personas yéndose a ERTES, y no tengamos un plan, además, de cuándo se va a poder reactivar la economía. Es la gestión del gobierno, y ahí está en el ejemplo de otros países para demostrarlo, la que nos ha llevado a esta situación. O sea que, aunque fueran capaces de implementar sus propias medidas, que no lo son, aunque fueran capaces, habría que seguir diciendo, oiga, pero ¿por qué tenemos este número de parados? ¿Por qué tenemos toda esta cantidad de gente en ERTES? ¿Por qué esto es así? Y todos los caminos conducen a Roma, y conducen, en este caso, a Pedro Sánchez y a su nefasta gestión de la crisis. Esto no ha caído, no es una plaga bíblica. Desde luego hay un virus, hay una epidemia mundial, pero hay muchas formas de gestionarlo, y la del gobierno, desde luego, ha sido absolutamente desafortunada. Isabel, dejadme que os dé otro dato para confirmar cómo está actuando este gobierno en materia económica. No ha querido rebajar impuestos, no ha querido eliminar el pago de las cuotas a la seguridad social, simplemente lo ha aplazado. Por cierto, lo ha aplazado exigiendo intereses sobre el pago del aplazamiento. Hay que ser usurero, vergonzoso y vergonzante. Bueno, ha determinado que no quiere nada más que avales, cuando los avales, para conseguirlos, necesitas ir a través de un plan de viabilidad. Si no demuestras la viabilidad de tu negocio, no te lo van a dar. Bueno, aseguro que ponía en circulación 100.000 millones en esos avales. El dato total de gente que se ha inscrito, de momento, para cubrir ese fondo es de 14.000 millones. Es decir, se ha quedado exclusivamente con una cobertura del 14% porque es imposible acceder a esas ayudas. Vamos, básicamente, que lo que le dijimos desde el primer momento, que no valdría para ayudar, hoy se constata, porque nadie está pudiendo acceder a esas ayudas, y dos, porque los datos del paro lo demuestran. Isabel, ¿esto es normal? ¿No dan la vuelta en su sectarismo porque tienen decidido ya que van a implantar un plan comunista en España? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues es probable, ¿no? Hay fundadísimas sospechas que van en esa dirección. Lo que pasa es que si esa es la verdadera intención, si lo que pretenden es convertirnos en Venezuela o en Cuba y que dependamos de la cartilla de racionamiento, están listos. O sea, afortunadamente, estamos en el seno de la Unión Europea. El gobierno va a tener que recurrir a dinero europeo, y Europa va a establecer condiciones que no van a ser compatibles con una cartilla de racionamiento. Con lo cual yo no sé muy bien qué es lo que pretende el gobierno. Creo que es exactamente eso, que haya 21 millones de españoles dependiendo directamente de un salario público, del dinero público, como hoy publica la prensa, lo cual es estremecedor, pero me temo que es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea, y sobre todo con la consecución de dinero por parte del Banco Central Europeo y de la Unión Europea. Pero, entre tanto, Carlos, lo que es cierto es que los comedores sociales están a reventar de gente. Las parroquias no dan abasto, las asociaciones benéficas no dan abasto, el tercer sector está absolutamente desbordado, porque hay ya cientos de miles de personas, probablemente millones de personas, que no tienen para comer, para llevar comida a su casa. Y esto es una situación inédita en España. Miquel, déjame que te pregunte por los errores de esta gente, porque si algo nos puede librar de esto es que son más torpes e ineptos que malos. Bueno, presentan los gráficos y los lanzan a la opinión pública, los cuelgan en su página web. Bueno, y en OK Diario, como somos malos, malísimos, pues decidimos que vamos a empezar a tratar los gráficos. Vamos a ver sus propiedades. Bueno, mirar las propiedades significa que te aparece el rastro digital de quién lo ha hecho. ¿Qué nombre ha aparecido en los datos científicos de los nuevos contagios, de las demostraciones de nuevas personas enfermas de COVID por confirmación por un test PCR, por un test de anticuerpos? Pues ahí lo están viendo. Aparece el nombre usuarios / Iván Redondo. Y yo me pregunto, ¿Iván Redondo es el nuevo oráculo científico de este gobierno? Gracias a eso nos podemos explicar muchas de las cosas que están pasando. Han llegado al punto de que se creen que simplemente con engañar a la población, con manipularlo todo, con dar versiones fabricadas en gabinetes de opinión pública, vas a conseguir controlar una enfermedad. Mira, yo que conozco un poco cómo funciona esto del socialismo patrio por dentro, te diré que su gran obsesión siempre ha sido esto que llaman ellos controlar los tiempos informativos. Dicho en román paladino, censurar y administrar la información según a ellos les conviene, mintiendo, falseando.
Que Iván Redondo es un señor perfectamente descriptible, lo sabemos, sobre todo aquí en Cataluña, desde que lo vimos inclinarse, como si estuviera delante de su majestad el rey, delante del presidente Torra, cuando Pedro Sánchez visitó la Generalitat y se le dispensaron honores de jefe de Estado de un país extranjero. España es otra cosa, ¿me entiendes? Los catalanes ahora somos, pues no sé, de ugrofineses. A mí no me extraña esta manipulación, porque esta manipulación la estamos viendo desde el minuto cero de esta crisis. Mira, no hay nada peor que un tonto que además tenga mando. Cuando hablabais ahora de una conspiración comunista, bolivariana, al final uno piensa, ojalá hubiera una conspiración, porque eso quiere decir que se han sentado, han cogido un papelico, han hecho 4 apuntes y han dicho, vamos a hacer esto y esto y esto. Pero es que estos tíos, que son de mentalidad totalitaria, no les quepa la menor duda a nuestros espectadores, son tan torpes que ni siquiera son capaces de hacer la lista de la compra. Es decir, alguien que hace esto, como ha hecho el tal Redondo, de dejar ese rastro, chico, o es que va muy sobrado de sí mismo, o es que es tonto. Pero como diría José Mota, no pa' un rato, no, pa' siempre. ¿Me escuchas, Iván? Iván el Terrible, eres tonto, eres un tonto a las 3. Eres un tonto y en tu casa no hay botijo. Eres un tonto y todo el mundo lo sabe. Y si Pedro Sánchez cree que con este señor va a salvar su hermosa posadera, se equivoca. Lo malo del asunto no es esto, porque que Sánchez salve su culo o no, a mí me la trae al Cairo. Lo malo es que detrás de esto hay mucha gente que sigue pensando que el gobierno lo está haciendo muy bien porque se tragan la propaganda, le salen a aplaudir a los balcones y hacen todo lo que les dicen desde Moncloa. Y ojo, cuando en una sociedad no existe músculo democrático ni capacidad de crítica, se acaba siempre levantando el brazo en honor a un dictador. Benjamín, te lo pregunto directamente, porque yo no sé si esto es normal, yo no sé en otro país que hubiese ocurrido si se empiezan a saber este tipo de cosas. Lo digo porque las estadísticas del gobierno hemos comprobado ya, lo hemos demostrado, que suben y bajan como les da la gana, tanto, por ejemplo, en el dato de test, en el dato de personas confirmadas con positivo en la enfermedad del coronavirus, de pronto un día aparecen 214.000, al día siguiente aparecen 202.000 y dices que han entrado en la máquina del tiempo, han conseguido dar marcha atrás y los que estaban contagiados en el pasado han dejado de estarlos, han conseguido el DeLorean de Regreso al Futuro. De pronto las cifras de muertos les desvela la propia Generalitat de Cataluña que están escondiendo la mitad, porque solamente están cogiendo los que están confirmados por test y por analítica, y las analíticas no se pueden hacer porque los hospitales están totalmente colapsados y porque los test no los han traído. Es decir, esas mismas estadísticas que ahora vemos que los cuadros finales proceden de un ordenador de un político, no de un científico, resulta que han tenido pruebas más que de sobra para demostrarse que están siendo retocadas, manipuladas, cuidado, alterando la protección de la gente. Es que en base a estas informaciones es en base a las que se toman decisiones de ahora os confinamos, ahora os permitimos salir, y eso sale de ordenadores políticos. Pues sí, hombre, a mí me resulta casi enternecedor, ¿no? Porque intentar engañar a la opinión pública pues es una cosa, sobre todo cuando tienes a todos o a la mayoría de los medios a tu favor, pues bueno, puedes intentarlo. Pero es que el gobierno también intenta engañar a los organismos internacionales, ¿no? Lo vimos hace unos días con la Unión Europea y el tema del déficit, que claro, enseguida en cuanto echan un repaso a sus cuentas dicen, no, si es que el déficit que usted nos decía es de 2,6, no, 2,8, 2.350 millones más. Quiero decir, no puedes engañar a todo el mundo. Lo hemos visto con el dato de las pruebas estas PCR, ¿no? que le ha mandado a la Organización Mundial a la OCDE, quiero decir, en este caso, y que se publicaban ayer y que ha sido un verdadero escándalo también. O sea, a los organismos internacionales no les puedes engañar porque te aguantan 5 minutos ese intento de engaño. En cuanto alguien medianamente serio coge los datos, se da cuenta de que le estás tangando, ¿no? A la opinión pública es otra cosa. Ahí sí que pueden lograrlo, pero entre todos vamos a intentar, desde luego, que eso no sea así. El problema es que desde el primer momento nos están engañando. No es que Iván Redondo solo retoque esos gráficos finales un poquito a su antojo para hacerlos parecer lo que no son. A mí lo que me preocupa es que desde el principio no ha habido test y por lo tanto hemos ido siempre a ciegas. Cuando te dicen incluso, suponiendo que no retocasen nada, pero cuando te dicen que tienen X número de cientos de miles contagiados, bueno, no es más que una estimación, no tienen ni idea cuántos contagiados hay en España, y en base a ese número de contagiados se toman decisiones como encerrarnos a todos en casa, el desescalamiento ahora de ese confinamiento, etcétera, etcétera. Cuando nos dicen el número de fallecidos, también es una estimación que no tiene nada que ver con la realidad, como se está demostrando a través de las cifras de los registros, partidas de función, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo una especie de ilusión que ha creado el gobierno
y que encima la retoca y la perfila a su antojo para hacernos creer las cosas como a ellos le convienen. Pero estamos instalados en una gran mentira de las estadísticas desde el primer momento. Y este gobierno es especialista en este tipo de asuntos. A la opinión pública, ya digo, les puede intentar engañarle y a veces lo consigue, desde luego. Fíjate, han ganado las elecciones, o sea, que lo consiguen, podríamos concluir. Pero en el caso de los organismos internacionales es más complicado, ¿no? Y ahí se nos van a ver las vergüenzas. Pues Isabel, déjame que te pregunte por la parte que de enternecedora tiene poco, ¿vale? Nosotros explicamos lo que está ocurriendo, desvelamos hasta los rastros digitales de los gráficos que están metiendo, mostramos los documentos, por ejemplo, ese documento del Ministerio de Sanidad, que también lo publicamos en OK Diario, donde se veía que habían marcado 5 pautas para ver cómo se tenía que adjudicar, que asignar una UCI o un respirador. Si las cumplías al entrar en el hospital, podías tener una UCI o un respirador. Si había escasez, que la ha habido, y no cumplías esos 5 requisitos, se te tenía que retirar para darle ese respirador o asignar esa UCI a un paciente con más, digo literalmente, esperanza de vida o que hubiese llegado antes al hospital. Eso aparece en un documento sellado por el Ministerio de Sanidad. Nosotros publicamos ese tipo de cosas, nosotros publicamos las estadísticas reales, desvelamos que las están manipulando. Bueno, resultado, a nosotros nos atacan por todas partes. El último engendro, por llamarlo de alguna manera, viene de ese periódico, El País, que se ha especializado, aquí tengo ese resumen, ahí lo están viendo, se ha especializado en conseguir que los poderes públicos, por cierto, de un lado o del otro, les ayuden a enjuagar su incalculable deuda, multimillonaria deuda, convirtiéndola en acciones. Una de las últimas gestiones se hizo en la etapa de Mariano Rajoy, verbigracia de Soraya Sáenz de Santa María. A partir de ahí han conseguido favores múltiples de todos los gobiernos. Será porque asustan. Nosotros ya sé que no asustamos. Nosotros simplemente pretendemos defender a la gente, pretendemos informar y defender 2 cosas muy básicas: España y su Constitución, por si alguien tiene alguna duda. Si a partir de ahí nos quieren llamar, como nos llama El País, ultraderecha, que se vayan con sus etiquetas, no les digo a dónde, casi se lo dejo a Miquel, que conjuga mucho mejor ese tipo de cuestiones que yo. Se pueden ir todos juntos a donde se pueden imaginar. A donde se puedan imaginar, de verdad, donde les paguen por sus acciones, donde les paguen por su desinformación, donde les paguen por su manipulación. Pero déjame sin más que lea algunas de las frases que nos dedican. Es para mí todo un honor decir que formáis parte de este equipo desde el primer día y lo vais a formar siempre, por cierto. Y ellos dicen que formamos parte de un grupo de comunicadores de la extrema derecha, por estar contando lo que está ocurriendo, que tenemos unas técnicas propias del ultranacionalismo español, no sabía yo, deben confundir. El patriotismo es totalmente englobador, es totalmente intrusivo, ¿vale? Lo que es exclusivo, lo que es excluyente, lo nuestro es precisamente un movimiento que lo que hace es intentar captar a toda la gente para defender sus derechos y libertades. Lo que es excluyente es el nacionalismo. El mismo, por cierto, de una persona que está en una de las empresas que gestiona una cartera patrimonial donde están sus inmuebles, por poner un ejemplo, ¿vale? Los del Grupo Prisa. Bueno, pues Isabel San Sebastián, nos han mandado ya a la Gran Arme, nos mandan canales de televisión para decir que hacemos no sé qué, nos mandan al diario El País, al muy bien nutrido diario El País. Estamos tocando buena tecla, ¿no? Estamos haciendo pupa, eso es evidente. Si fuéramos irrelevantes, si no nos viera nadie, si nadie escuchara lo que decimos, si nadie leyera lo que escribimos cada cual en nuestros medios, en mi caso, por ejemplo, en ABC o en las redes sociales, donde todos vamos ganando seguidores a una velocidad vertiginosa, no nos dispensarían esta atención tan honrosa. Lo que pasa es que no es de hoy, o sea, el diario El País se ha constituido en referente del pensamiento políticamente correcto desde su fundación y nos ha llamado fachas a quienes no comulgábamos con sus dogmas desde siempre. Ahora lo único que ocurre es que están un poco más crecidos o fuerzan un poco la mano. Ya no te llaman facha sino ultraderecha, pero vamos, no es de ahora. Eso sí, cuando le han venido mal dadas al diario El País, ha recurrido al gobierno, en este caso al del PP, al de Rajoy, que por decreto y por obligación convirtió a sus acreedores en accionistas, con lo cual salvó al periódico, salvó al grupo de su propia catastrófica gestión. A mí, francamente, lo que digan en El País me la refanfinfla, hablando mal y pronto, o sea, me la refanfinfla completamente. Yo he ejercido siempre la libertad de expresión, igual que tú, igual que los que estamos aquí. No nos ha callado ETA, no nos ha callado el PSOE, no nos ha callado el PP cuando nos quería callar porque eran ellos los que gobernaban y los que a quienes criticábamos, y no nos va a callar el diario El País, ni La Sexta, ni ninguna otra televisión. En mi caso, por lo menos, que te pueden contratar, te pueden despedir,
pero afortunadamente existen muchos espacios de libertad hoy en día. Existe un canal YouTube como este que es muy fácil de constituir y muy barato. Existen las redes sociales. Existen todavía periódicos libres como el ABC y otros, OK Diario y otros, El Mundo y otros. Y aquí vamos a estar, y si les molesta, pues ya tienen dos tareas. Lo que les molesta es exactamente que la gente nos escuche y que desvelemos verdades. Hoy el diario ABC, por ejemplo, desvela que se hizo un contrato, que el gobierno hizo un contrato por más de 4 millones de euros para palitos, bastoncitos de estos de test de coronavirus a un tipo que está perseguido por estafa, con una empresita de 3 al cuarto al nombre de su mujer implicada en varios delitos de estafa. Es decir, que aquí denunciemos también el amiguismo, además de la negligencia y de la mala gestión. Pues si les fastidia a ustedes, ya tienen dos tareas, pero nosotros aquí vamos a seguir. Y si no es por este canal, será por otro. Y si no, pero nos buscaremos la forma, como nos la hemos buscado hasta ahora, de estar y de hablar y de expresar nuestra opinión y nuestra información. Isabel, mira, me recuerda esto la formación militar típica de las legiones romanas. Recibían tantos golpes, tantos palos que aprendieron a hacer con los escudos la tortuga. Bueno, pues nosotros formamos parte de ese tipo de estrategia. Ay. Somos una tortuga. Nos han golpeado tantas veces que hemos aprendido a defendernos. Y como dice Isabel, tantas veces nos golpearán como tantas veces nos volveremos a levantar. Que se vayan acostumbrando. Miquel, te lo pregunto a ti. Bienvenido, por cierto, por supuesto, a esta congregación de gente donde cada uno piensa libremente, donde cada uno tiene la religión que le da la santísima gana, donde cada uno tiene la opción sexual que le da la santísima gana, donde cada uno piensa dentro de los márgenes de la Constitución y del respeto a las leyes lo que le da la santísima o laicísima gana, me da olímpicamente lo mismo, cada uno que elija el percal que quiera. Bienvenido a ese grupo en el que nos tachan de ultraderecha y ultranacionalista por no excluir a nadie salvo a aquellos que se quieren cargar España y la Constitución. Pues fíjate que es curioso, ¿no? Te habla el hijo de un anarquista que a los 14 años, en 1973, un servidor, ingresó en la CNT clandestina, que pasó por cárcel, que lo han detenido, que estuvo 23 años en el PSOE. Vamos a ver, señores bien pensantes, a ustedes no les molesta la extrema derecha, a ustedes les molesta el libre pensamiento, a ustedes les molesta que la gente tenga capacidad de ejercer la crítica, que es lo que ha de hacer el periodismo. A ustedes les molesta que pongamos el paño al púlpito de los errores del gobierno, como lo haríamos con el gobierno de otro color y de otros signos, si es que da igual, no es un tema de partido. Mientras que ustedes se mueven por intereses partidarios, los que estamos aquí nos movemos por intereses periodísticos, por intereses éticos, por imperativos morales, porque esta es una hora gravísima. Y en una hora gravísima, uno deja de lado las discrepancias ideológicas y pone en común lo que nos une. Y tú hablabas de la Gran Armée. Me gustaría recordarles a todos estos bien pensantes, a los censores de guardia, a los indignados de oficio, que la Gran Armée tuvo que retirarse en medio de una ventisca tremenda, dejándose detrás de sí un rastro de cadáveres, de pertrechos, porque llegó el frío. Y nadie había previsto eso. A estos que ahora mandan y están tan ufanos y llevan coches oficiales y se creen tan importantes, hay que decirles que el frío también les llegará. A nosotros no, porque ya llevamos el alma congelada de casa. Benja, déjame que te lo pregunte porque tú eres la cabeza además de una iniciativa que ha tenido que surgir por esto mismo, APAE, la Asociación de Periodistas y Analistas por España. Ante la lamentable y nauseabunda actuación del resto de organismos que dicen defender a los periodistas, tuvimos que acabar impulsando unos cuantos, y tú estás en cabeza, una agrupación que defendiese a los periodistas que publican la verdad, punto final, que desarrollan su labor de libertad de prensa, independientemente de que sean de un campo ideológico y del otro. Bueno, resulta que nos hemos convertido en una rara avis que defiende a todos los periodistas que reciben golpes, no a aquellos periodistas de extrema izquierda que reciben medio golpe. Bueno, y también hemos sido atacados. Yo lo que quiero decir es que empieza a haber, por supuestísimo, un movimiento en España de autodefensa, y eso se llama Defensa de España, de autodefensa de nuestro sistema de la transición y de nuestro sistema constitucional, y que se preparen porque aguantamos lo que no está escrito, y opciones como este canal son la demostración de ello. Este canal se ha constituido única y exclusivamente, y sobreentiendo que igual que APAE, se ha constituido para que si intentan cerrarnos las ventanas en otros sitios, podamos salir a través de este. Ese es el único objetivo, no es el de forrarlos. Yo sé que esto le va a costar mucho entenderlo a muchos grandes señores de la prensa española. Nosotros no hacemos esto para forrarlos, lo hacemos para defender que haya ventanas abiertas con libertad de opinión. Sin duda, sin duda. En el caso que dices de la Asociación de Periodistas y Analistas por España, que hemos fundado unos cuantos,
pues obedece a eso fundamentalmente, ¿no? A la necesidad de defender una causa, ¿no? Porque es que al final, y fíjate que en el nombre hemos puesto adrede lo de por España y hemos incluido la bandera de España en el logotipo porque es una especie de vacuna, ¿no? Ya hay gente que se va a autoexcluir, no queremos que nadie se quede al margen, todo el mundo es bienvenido independiente de su ideología, esto no es cuestión de ideologías, pero sí que es verdad que la bandera de España y la palabra España a muchos les sirve ya de vacuna o les aleja, ¿no? Pues bueno, ahí está abierto para todo el mundo que quiera defender a esta profesión que está además en un momento absolutamente crítico, donde estamos viendo los ataques, los intentos de imponer la censura perfectamente orquestados desde Moncloa y perfectamente además legitimados, o en ese intento de legitimación a través del CIS y de Tezanos, como vimos en la última encuesta. Contra todo esto hay que decir algo, hay que hacer algo. Como decía Isabel, pues bueno, este canal, Estado de Alarma en YouTube, nosotros en la asociación, pues intentamos movilizarnos y desde luego que no nos van a callar, ¿no? Esto de el manual de la ultraderecha para desinformar, que aparece ahora mismo en la pantalla. Bueno, se te ha olvidado, Carlos, mandarme el manual, porque no lo tengo, ¿eh? O sea, para la próxima conexión, a ver si me lo mandas, por favor. Y esto del ultranacionalismo, yo es que creo que al país se le va a agotar la palabra ultra. No la puedes meter tantas veces, eso es también de manual de periodismo, no puedes meter tanto ultra. Puedes repetir la palabra 7 veces en un párrafo, ¿no? Ultranacionalismo, ultraderecha, ultracatólicos. Yo, sinceramente, si nos consideran de ultraderecha, pues me tranquiliza. Es un incentivo para seguir adelante, porque siempre digo que en estos tiempos, si no te llaman facha, si no te llaman ultraderechista, es que probablemente estás haciendo algo mal. Con lo cual, a mí me sirve de empujón y de aliento para seguir en la misma línea. Bueno, pues os quiero preguntar, ya que por lo visto es de ultraderecha, levantarte por la mañana y tomarte un café con leche, eres de ultraderecha. Si le metes una tostada, eres facha perdido. Ya si incorporas, no sé, un kiwi o incorporas un zumo de naranja, olvídate, eres el hijo secreto de Mussolini, está clarísimo. Pero al margen de esto, por lo visto somos de ultraderecha por cuestiones como recordar que el 23 de enero y el 30 de enero alertó la OMS de que teníamos que tomar todas las cautelas y aquí todo el mundo, nuestro querido gobierno socialcomunista, pasó como de la... Bueno, pues por lo visto decir eso es de extrema derecha. O decir que no se compraron test y que no se ha utilizado el estado de alarma y el confinamiento para hacernos un test masivo con el cual estuviesen identificados los focos de contagio, por lo visto es de extrema derecha. O decir que, por ejemplo, tenían a toda la población sanitaria, a todos los colectivos sanitarios y a la policía y a la Guardia Civil, los tenían sin mascarillas porque les dieron la orden de que no había que alarmar. No había que generar alarmismo. Bueno, pues denunciar eso por lo visto es de extrema derecha. Yo, como dice Benja, encantadísimo de que me encasillen en todo aquello que significa defender España y la Constitución. Pero os quiero preguntar por otro que por lo visto es el gran héroe de estos amantes de la libertad cultivados entre Cuba, Venezuela, la Bolivia de Evo Morales y el Ecuador de Rafael Correa. Todos estos aspirantes a dictadores que llevan el corazón totalmente ya dictatorial. Miquel, os lo pregunto directamente. Se le pilla a Pablo Iglesias entrando en un supermercado sin mascarilla, con el escolta que se le ve la pistola. Los guantes, los que coge en el supermercado, no lleva los de látex. Una persona que tendría que haber estado en cuarentena, porque tiene un foco de contagio dentro de su casa, que no lo ha respetado nunca. Por cierto, que cuando se reunía, en las reuniones en el gobierno, se reunía con otra persona, Pedro Sánchez, que no ha respetado nunca esas cuarentenas, que también tenía otro foco de contagio multiplicado por 1000, porque es que entre su familia y miembros del gobierno había focos de contagio por todas partes. Y no pasa nada. ¿Estos qué son? ¿De extrema izquierda? No, hombre, estos son progresistas y de los grandes ferrocarriles europeos. Es decir, el presidente Rajoy sale a dar eso que hace él, ese deporte extraño, que es caminar un poco rápido, que me parece mal, que se rompa el confinamiento, sobre todo por la cuestión de ejemplaridad. Los que han ostentado el cargo de presidente del gobierno de España deben ser los primeros. Pero bueno, y se monta la mundial, especiales informativos, miren ustedes Rajoy, pero Pablo Iglesias no. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros somos de extrema derecha, pero no existe la extrema izquierda. Si vosotros veis a veces noticias, atentado, un grupo de extrema derecha, no sé qué, no sé cuántos, muy bien. Cuando es al revés, es unos radicales de izquierdas, dices, no. De radicales, nada. Mire usted, hay gente que es violenta y hay gente que es pacífica. Hay gente que es tolerante y hay gente que es intolerante. Hay gente que es estúpida y hay gente que es inteligente. Y luego, con perdón de la expresión, hay hijos de la gran puta y gente que es buena gente. Y a la hora de enjuiciar las diferentes noticias, uno ha de tener presente esto. Por lo tanto, y resumiendo, a mí esto de Pablo Iglesias, primero, no me sorprende,
Este es un señor que decía, dadme un telediario y os hago la revolución. Lo pueden buscar en YouTube. Este es un señor que no se ha escondido nunca. Ahora sí, ahora pone voz de obispo, contrito, pero no engaña a nadie. Su única pulsión es el poder, y el poder absoluto. Y si ustedes quieren saber en qué deriva el programa de Podemos, vayan a Venezuela y mire cómo está la gente allí. Por lo tanto, a mí me parece que es lo mínimo que puede hacer este señor, que es no llevar mascarilla y no llevar guantes, porque ellos han nacido del muslo de Júpiter, si me permitís la cita clásica, y por lo tanto, el común de los mortales somos una cosa y ellos son otra. Y esto, vuelvo a decirlo, es el germen del que nace la dictadura, para que luego digan que somos de extrema derecha. Isabel, pero lo pagarán, ¿eh? Lo pagarán. Isabel, ¿tú crees que nos libramos? ¿Tú crees que nos libramos de este gobierno? Lo digo abiertamente. Yo llamo, pero activísimamente, a las cazuelas a todo el mundo. Hay que aplaudir, por supuestísimo, a los sanitarios, a la Guardia Civil, a la Policía, al Ejército. Hay que aplaudir a los servicios de limpieza, a toda la gente que se la está jugando. Hay que aplaudir y acto seguido sacar la cazuela y pegarle todo lo fuerte que ustedes puedan, hasta que consigamos demostrar que no nos vamos a tragar esta barbaridad, que no lo vamos a hacer. ¿Tú crees que este gobierno acabará pagando por la barbaridad que ha provocado? Yo, por lo menos donde yo vivo, la cacerolada el domingo sonó, pero vamos, estruendosa. Yo salgo todos los días porque tengo perro y lo tengo que pasear, y el otro día aproveché para salir justo a la hora de la cacerolada y sonaba estruendosa. Yo creo que lo van a pagar. Creo que van a pagar más, injustamente, pero van a pagar más caro la crisis económica que las decenas de miles de muertos, porque generalmente el voto y el bolsillo van muy unidos, ¿no? Pero en el caso de Pablo Iglesias, creo que estas cosas que hace él, de saltarse el confinamiento, de presentarse en el supermercado como un cuarro sin mascarillas, ni guante, ni nada, es algo que molesta profundamente. De la misma forma que pagó, y pagó muy cara, el chalet de Galapagar, la mansión de Galapagar, porque es completamente incoherente que un señor que ha estado metiéndose con los políticos que cambian de residencia y que se van de Vallecas, etcétera, etcétera, se vaya a vivir a un casoplón con piscina en Galapagar. Pues de la misma forma va a pagar esto, porque a la gente le duele, le fastidia, iba a decir una palabrota, pero ya me entienden ustedes, le fastidia con J estar confinada en su casa. Y que vaya este individuo a saltarse el confinamiento, que tenga una mujer enferma y se pase y vaya a propagar virus por el supermercado, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas molestan especialmente, probablemente más que la mala gestión política. Y yo creo que Pablo Iglesias va a pagar incluso más caro que Pedro Sánchez. Y confío en que sí, o sea, confío en que los españoles, cuando haya elecciones, que no será dentro de 3 años, será bastante antes. Por cierto, hoy, 28 de febrero, se cumple un año de la ciega victoria de Sánchez en las urnas, después de los decretos de compra de votos que tan caros nos salieron, ¿no? A los que antes se refería Benja, ese dispendio público para comprar votos para las elecciones del 28 de abril. Bueno, pues cuando se vean las consecuencias dramáticas, tanto sanitarias como económicas, de su gestión, yo creo que el gobierno pagará en las urnas. No sé si será dentro de 1 año o dentro de 2, pero creo que pagará y que no pasará 3 años hasta entonces. Lo espero. Bueno, pues Benja, que sepas, te cedo el último turno, que tenemos que ir ya cerrando. Te cedo una noticia de ultraderecha pura, porque claro, tiene datos, por lo tanto tiene que ser de ultraderecha, obviamente. La pandemia, mientras estamos aquí hablando, bueno, pues ya tiene cifra confirmada, 34.000 víctimas mortales en España por ahora, pero eso sí, los centristas, los moderados, los hombres demócratas, lo digo con toda la ironía, están informando en estos momentos de que hay 23.822 fallecidos. El resto debían ser todo fachas furibundos que han muerto y casi es mejor no considerarlos como personas, por lo visto. Bueno, lo único que hemos hecho para calcular la cifra real es incorporar lo que las administraciones oficiales, los gobiernos regionales de Madrid y Cataluña suman e incorporan como estadística oficial, porque en las funerarias aparecen como tales. Por lo visto, la versión de los 34.000 corresponde a la extrema derecha barra, según estos señores, lo de extrema derecha, obviamente, sentido común y contar, se llama aritmética, ¿vale? Coge un abaco y van pasando las bolas. Y lo otro, por lo visto, no es pasar las bolas, sino meter bolas, que es lo propio, por lo visto, de estos señores. Está claro, Carlos, si es que al final todos los caminos conducen a Roma y conducen a las mentiras de este gobierno. Si es que lo que está sucediendo es una gran mentira, no desde ahora. Por eso cuando decías tú, bueno, ¿tú crees que este gobierno caerá?
Yo no lo sé, desde luego, si es en 2 o 3 años, no sé qué vamos a tener, qué solar nos van a dejar en 2 o 3 años en España, ¿no? Espero que si caigan antes, pues si no, esto va a ser de muy difícil remedio. En todo caso, no lo tengo tan claro, que vayan a caer, porque, bueno, es que las mentiras del gobierno no son de ahora, del coronavirus, y vuelvo al principio, es que son permanentes desde que Sánchez puso su famosa moción de censura y luego en las sucesivas elecciones, ¿no? Hasta las últimas que ha ganado, pues a fuerza de mentiras, de no iba a pactar con Podemos, Pablo Iglesias le quitaba el sueño, no dejaría la gobernabilidad de España en manos de los nacionalistas, y aún así, a pesar de todas esas mentiras, la gente le ha votado y le ha apoyado. Pero digo, ¿por qué ahora van a cambiar de opinión todos los que le han votado? Quiero pensar que sí, pero no estoy en absoluto convencido de que eso vaya a ser así. Desde luego, vamos a poner, yo por lo menos voy a hacer todo lo posible porque caiga, porque creo que es mi deber patriótico en este caso. La lealtad a mi país, no a mi gobierno. La lealtad a mi gobierno es decir la verdad, tratar de destapar y dejar claro que este gobierno es el gobierno de la propaganda y de la mentira, y que caiga cuanto antes para que pueda ponerse otro, da igual el que decidan los ciudadanos, para intentar sacarnos de este atolladero en el que su negligencia y su sectarismo nos ha metido. Esa semana en la que no se tomaron medidas fue crucial. Esos 34.000 muertos que van a llegar, Carlos, por desgracia, a 40.000 y por encima de 40.000 seguramente, eso pesará en la conciencia de los que dejaron de tomar decisiones para hacerse determinadas fotos el 8 de marzo. Ahí está. ¿Los habrán apreciado los ciudadanos? No lo sé. Yo tengo la esperanza de que sí, pero la verdad es que tengo muchas dudas. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Sé que os unís al mensaje, tenemos que ir cortando. Os lo digo ya, para toda esa gente con cero cariño se lo dirijo, a toda esa gente que nos trata de ultraderecha, que nos ha bombardeado, que nos ha golpeado sistemáticamente, ya se pueden ir acostumbrando a tenernos permanentemente sus vidas, porque tendrán que hacer, pero vamos, no sé, o sea, mover carros y carretas para conseguir que nos echen. Nos echarán de determinados sitios, pero que no duden que volveremos a levantarnos. Y que mientras que ellos deciden, por ejemplo, como hicieron, pedir dimisiones en un gobierno del Partido Popular porque había que sacrificar a un perro, ¿vale? Y ahora callan con prácticamente 40.000 muertes, 40 y pico mil muertes, que es con lo que vamos a acabar, nosotros seguiremos manteniendo algo que es de puro sentido común, de defensa de los derechos y libertades de la población, mientras ellos siguen demostrando por qué tienen el estómago tan bien nutrido. Me imagino que estáis de acuerdo. Os dejo que me lo confirméis, que no me lo confirméis. Te digo una cosa, para toda esta playa de psicofantas y de turiferios, nosotros, tomad nota, nosotros somos el sándalo que perfumamos el hacha de nuestro verdugo. No les des ideas. Por favor, una petición. Mándame, por favor, el manual del ultranacionalismo español, que es que no lo he recibido. Y claro, me has dejado aquí un poquito así, pues... preocupado. Yo que debo... Fachas. Yo que debo de ser la veterana de esta tertulia, te digo, a mí llevan 30 años intentando callarme y ni con tiros, ni con despidos, ni por hambre. No me pienso callar. Abandonad toda esperanza vosotros que nos veis en vuestras pantallas. Bueno, pues muchísimas gracias. En vuestros periódicos. Hay que quererla, hay que quererla. Muchísimas gracias, chicos. Y Benja, tú ya lo sabes, te has levantado por la mañana, te has duchado, te has vestido, eres un facha, pero un facha de mucho cuidado. Y nosotros nos marchamos. Muchísimas gracias a todos y aquí seguiremos, por supuestísimo, siempre en estado de alarma. Estado de alarma, estado de alarma. Encerrados de repente, dejados a nuestra suerte, lejos de mi gente, solo pero fuerte. No callo más, no callo más. Con un presidente y un gobierno que nos trata como rata. No solo el material, también son las excusas las que son baratas. Héroes con plaga, héroes con bata, que van a la guerra y no le dan armas para que combatan. Quieren que callemos, quieren que olvidemos, pídeselo a todos los seres queridos que ya no veremos. Quieren que callemos, quieren que olvidemos, los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la verdad. Mienten pero quieren tu piedad. No habrá piedad. No habrá perdón, el miedo se irá, vendrá el rencor. No habrá perdón, no habrá perdón, no habrá perdón, no, no. Mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.